Muchas gracias. Bueno, en principio yo creo que cuando se habla de un plan de revitalización de la industria no deberíamos votar en contra, pero nos surgen algunas dudas. Yo estoy de acuerdo con que el enfoque no es el crecimiento industrial en sí mismo, es decir, es el impacto que eso pueda tener en la generación de empleo, en la generación de rentas, cómo se distribuyen, en si volvemos al modelo extractivista y de daño sobre el medio ambiente o ponemos en valor el medio ambiente, etcétera, etcétera. Con lo cual, a nosotros lo que nos importa es, y eso es lo que no nos queda claro en la propuesta, ese plan de revitalización se tiene que contextualizar, se tiene que posicionar también sobre un marco sobre el que va a crecer, digamos, la producción industrial. Y para eso hay que pronunciarse sobre fiscalidad, por ejemplo, sobre leyes ambientales, sobre derechos laborales y, por lo tanto, sobre el marco laboral, sobre la legislación de comercio internacional, sobre la estructura de la propiedad. Si no nos posicionamos sobre eso, bueno, pues no sé a qué nos referimos exactamente cuando decimos revitalizar la industria. Es decir, al final entonces será que crezca simplemente más la parte industrial del PIB. En este sentido, yo quería hacer hincapié en una serie de temas. Por un lado, aquí hablamos de medio ambiente, pero no nos pronunciamos sobre las leyes ambientales o dejamos que empresas como el Grupo San Alonso en Algeciras vierta directamente a un parque natural con la connivencia de un ayuntamiento que no le pide ni siquiera licencia de apertura. Es decir, cuando hablamos de revitalización de la industria nos tenemos que referir a algo en concreto. Cuando hablamos de economía de escala, y ahí yo no estoy de acuerdo con el tema de hay que promocionar más a las pymes. Bueno, sí, pero si al final queremos conseguir economías de escala, al final estamos haciendo referencia a que las empresas tengan gran tamaño. Es totalmente contradictorio decir que queremos conseguir economías de escala y que al final nos centramos sobre las pymes, que a lo mejor lo que hay que cuestionarse es la estructura de la propiedad. Podemos incrementar las economías de escala y al mismo tiempo cuestionarnos las formas jurídicas y de propiedad que tienen las empresas y por tanto cuál va a ser el papel de la economía social y el papel del sector público. Pero también tenemos una experiencia en esta misma comisión cuando sacamos el tema de Ayesa en su momento, que cuando denunciamos las condiciones en las que se encontraba la plantilla de Ayesa, que sufría represión sindical, vulneración sistemática de los derechos fundamentales, entre otros los derechos a ejercer la maternidad o el embarazo, se nos dijo que eso era una cuestión de derecho privado, que a pesar de tener participación del sector público, el sector público no debía meterse en esos temas y que, bueno, que la calidad del empleo que se generaba no era asunto público a pesar de tener participación pública en esos sectores, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos surgen dudas, es decir, que sí, podemos revitalizar la industria, pero no se pone acento en el marco en el que lo vamos a hacer, no se pronuncia sobre el marco fundamental para hacerlo después, y después la experiencia aquí en el debate de esta misma comisión es que cuando hay que pronunciarse sobre la calidad del empleo generado, miramos para otro lado, somos conniventes con la vulneración sistemática de derechos laborales. Solo hubo dos grupos que se pronunciaron aquel día, que fue el grupo de Izquierda Unida y el grupo de Podemos. Entonces, bueno, a nosotros nos surgen severas dudas como para votar a favor, a pesar de que hay enmiendas que mejoran el texto. Es decir, las enmiendas del Partido Socialista concretan algo más el texto, pero no hablan del marco. Y a nosotros nos gustaría hablar del marco, precisamente para que cuando se diseñe el plan de dicha revitalización del sector industrial, eso tenga un impacto en lo que nosotros entendemos como fundamental, la generación de empleo de calidad, redistribución de las rentas y, por lo tanto, reducción de la desigualdad social y valorización del medio ambiente. Termino diciendo una cosa. Mientras nosotros discutimos aquí de industria, hoy la Policía Nacional ha detenido a 5 trabajadores en la empresa Stuperfield por defender el empleo. Mientras que en este país
los empresarios tienen a su disposición mecanismos de ingeniería de contabilidad para realizar ERE, para traspasar beneficios de una empresa a otra, para ocultar precisamente beneficios empresariales, para hacer dumping. Hoy quienes defienden el empleo industrial son los trabajadores, que 5 de ellos ahora mismo están en comisaría. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la representante del Grupo Socialista, doña Natividad del Redondo Crespo.